Creed en sus profetas. Lunes 7 de noviembre 2022. Primero de Reyes 7. Otros edificios de Salomón. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro encima de las vigas que se apoyaban sobre 45 columnas, 15 columnas por hilera. Había 3 hileras de ventanas, una ventana frente a otra en grupos de 3. Todas las puertas y ventanas tenían marcos cuadrados, y una ventana estaba frente a otra ventana en grupos de 3. También edificó el pórtico de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Y frente a las columnas de este pórtico, había otro pórtico con columnas que tenía un alero adelante. También edificó el pórtico del trono o pórtico del juicio, donde había de juzgar, y lo recubrió con cedro desde el suelo hasta las vigas. En casa donde habitaba, había otro atrio más adentro del pórtico, del mismo tipo de construcción. Salomón también edificó una casa parecida a este pórtico, para la hija del faraón que había tomado por mujer. Todas estas obras, desde el cimiento hasta las cornisas, y afuera hasta el gran atrio, eran de piedras costosas, bloques labrados a medida, cortados con sierra, tanto por el lado interior como por el lado exterior. El cimiento era de piedras costosas y piedras grandes, piedras de 4 metros y medio y piedras de 3 metros con 60 centímetros. Arriba también había piedras costosas, bloques labrados a medida y madera de cedro. Y el gran atrio tenía en derredor un muro de 3 hileras de bloques labrados y una hilera de vigas de cedro, como el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la misma. Las columnas de bronce. El rey Salomón envió a traer de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era un hombre de Tiro, un artesano en bronce. Él estaba lleno de sabiduría, inteligencia y experiencia para hacer todo el trabajo en bronce. Él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram modeló las 2 columnas de bronce. Cada columna tenía 8 metros de alto y una circunferencia de 5 metros y medio. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para que fueran puestos sobre la parte superior de las columnas. Un capitel tenía 2 metros con 25 centímetros de alto y el otro capitel también tenía 2 metros con 25 centímetros de alto. Los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas tenían redes de trenzas en forma de cadenillas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Hizo las granadas en 2 hileras alrededor de cada red, para cubrir los capiteles de la parte superior de las columnas. Lo mismo hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 1 metro con 80 centímetros. Los capiteles sobre las 2 columnas tenían 200 granadas en 2 hileras, encima de la parte abultada del capitel que estaba encima de la red, tanto en el primer capitel como en el segundo. Entonces erigió las columnas en el pórtico del templo. Cuando erigió la columna del sur, llamó su nombre Jaquín, y cuando erigió la columna del norte, llamó su nombre Boaz. Puso en la parte superior de las columnas un motivo de lirios. Así concluyó la obra de las columnas. La fuente de bronce. Hizo también la fuente de bronce fundido, que tenía 4,5 metros de borde a borde. Era circular y tenía 2 metros de alto y una circunferencia de 13 metros. Había motivos de calabazas por debajo y alrededor del borde en número de 10 por cada codo, dispuestas en 2 hileras de calabazas alrededor de la fuente, las cuales habían sido fundidas en una sola pieza con ella. Estaba sentada sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente estaba sentada sobre ellos y todas sus partes traseras daban hacia la parte interior. La fuente tenía 7 centímetros de espesor. Su borde era como el borde de un cáliz o de una flor de lirio. Tenía una capacidad de 44,000 litros. Las 10 pilas con bases móviles. Hizo también 10 bases de bronce. Cada base tenía 1 metro con 80 centímetros de largo, 1 metro con 80 centímetros de ancho y 1 metro con 35 centímetros de alto. Este era el diseño de las bases. Tenía marcos y los marcos estaban entre los paneles, y sobre los marcos que había entre los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, y sobre los paneles
Tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes había guirnaldas en bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. En sus 4 patas había unos soportes debajo de la pila. Estos soportes eran de bronce fundido y tenían guirnaldas a cada lado. Su abertura sobresalía del interior 45 centímetros a manera de capitel. Su abertura era redonda, hecha como una base de 68 centímetros de diámetro. También alrededor de su abertura había bajorrelieves. Sus marcos eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los marcos. Los ejes de las ruedas salían de la base. Cada rueda tenía 68 centímetros de alto. El diseño de las ruedas era como el de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de metal fundido. También los 4 soportes de las 4 esquinas de cada base salían de la misma base. En la parte superior de la base había un soporte circular de 23 centímetros de alto, y sobre la base había soportes y marcos que salían de la misma. Sobre las planchas de sus soportes y de sus marcos grabó querubines, leones y palmeras, según el espacio de cada uno, con guirnaldas en derredor. De esta manera hizo las 10 bases del mismo metal fundido, de la misma medida y de la misma forma. Hizo también 10 pilas de bronce. Cada una tenía una capacidad de 880 litros. Cada pila tenía 1 metro con 80 centímetros de circunferencia. Colocó una pila sobre cada una de las 10 bases. Después puso 5 bases al lado sur del templo y las otras 5 al lado norte del templo, y puso la fuente al lado sur del templo hacia el sureste. Objetos de bronce para el templo. Hiram también hizo las ollas, las palas y los tazones. Así terminó Hiram de hacer toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 2 columnas, y las 2 redes que cubrían los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, la fuente con los 12 bueyes debajo de la fuente, las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó de pesar todos estos utensilios por su gran cantidad. No se averiguó el peso del bronce. Objetos de oro para el santuario. Salomón también hizo todos los utensilios de la casa del Señor, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, 5 candelabros de oro puro que estaban al sur y otros 5 al norte, delante del santuario interior, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo hizo de oro puro las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios. También eran de oro los goznes de las puertas de la sala interior, el lugar santísimo y los de las puertas de la sala del templo. Así se terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa del Señor. Entonces Salomón introdujo las cosas que su padre David había consagrado y puso la plata, el oro y los utensilios en los tesoros de la casa del Señor. Eventos de los últimos días. Capítulo 4. La Iglesia de Dios de los últimos días. Razones de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión, y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. La organización siempre será esencial. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo
y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas, a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. A medida que nos acerquemos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora.